Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Amén. Debemos de darle gracias a Dios porque nos permitió llegar al finalizar el año 2022. Y todo eso es porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esta mañana el título del tema es: el fin no justifica los medios. ¿Cuál es el título? Muy bien, el fin no justifica los medios. Pregunto, ¿alguna vez usted ha escuchado decir que el fin sí justifica los medios? ¿Verdad que sí? Este dicho es muy común hoy en día, por todas partes. El fin justifica los medios. El mundo hoy en día lo dice, el mundo hoy en día lo practica. Por ejemplo, en el área laboral, ¿con cuánta frecuencia vemos el hecho de que una persona pone en mal a otro, ya sea para ponerlo en mal para que pierda el trabajo o para que pueda ascender o no pueda ascender la otra persona? Es decir, hay peleas entre las personas por el ámbito laboral, porque ellos dicen que el fin sí justifica los medios. Hemos visto como inclusive hay personas que ponen pertenencias de la empresa en los bolsillos de una persona para hacerle quedar como un ladrón, porque para ellos el fin justifica los medios. En los hospitales hoy en día también vemos la cuestión ética de inyectar o no inyectar eutanasia a un paciente que está a punto de morir o que tiene una enfermedad muy grave. Los doctores hoy en día le recomiendan a los familiares: hay que ponerlo a descansar porque él está sufriendo. ¿Por qué razón hay que inyectarle? Según los doctores, porque el fin justifica los medios. Es decir, hermanos, hay muchos ejemplos como hoy en día el mundo practica este dicho, que el fin justifica los medios. Sin embargo, como nosotros no nos guiamos por lo que la corriente dice, como nosotros no nos guiamos por las modas o las costumbres del mundo, sino que nos guiamos por un así dice Jehová, ¿verdad que sí? Por un así dice Jehová. Es mi propósito esta mañana demostrarles que en realidad el fin no justifica los medios. Hay un ejemplo que me gustaría iniciar dándoles y está en Primera de Samuel capítulo 26 versículo 7. Me gustaría que lo buscaran. Primera de Samuel capítulo 26 versículo 7. Ahí encontramos a dos personajes muy conocidos. Encontramos al rey Saúl y al rey David, que están peleando de una u otra forma por el reinado de Israel. Mire lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 7 al 11. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y la lanza de Saúl estaba clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Es decir, todo el ejército de Israel que estaba del lado del rey Saúl estaban dormidos. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Siguiente versículo. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David en el versículo 10: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Noten qué interesante, hermanos. Si ustedes recuerdan, el rey Saúl, el primer rey de Israel, había hecho lo malo delante de Dios. Y Dios había decretado que el rey Saúl iba a ser quitado del reinado de Israel. Y Dios había escogido a un muchacho humilde llamado David. Saúl ya sabía esto, David ya sabía esto. Cuando sucede esto, esta historia que acabamos de leer,
Y Saúl está buscando entonces a David para matarle. No importa que David no estaba luchando contra él directamente para quitarle el reinado, porque David estaba esperando los tiempos de Dios. Y a Saúl no le importa. Saúl, cada oportunidad que tuvo, intentó matar a David. ¿Por qué razón? Porque para Saúl el fin justifica los medios. Es decir, el objetivo de Saúl era matar a David. No importaba si era ético o no era ético. No importando si era pecado o no era pecado. Lo importante para Saúl era matar a David para que David no le quitase el reinado. Así que vemos por un lado Saúl diciendo el fin justifica los medios. Pero por el otro lado tenemos a un hombre como David que dice: viva Jehová. ¿Cómo yo le voy a levantar la mano al ungido de Jehová? No puedo hacer eso. Es decir, vemos los dos contrastes en estas dos personas. Saúl estaba dispuesto a hacer lo que fuera, pero por el lado contrario, David no. David estaba esperando los tiempos de Dios. Y es que miren, hermanos, mentiras, trampas, falsificaciones, engaños, con mucha frecuencia son usados hoy en día. Las personas lo usan hoy en día para obtener lo que quieren o para evitar lo que no desean. Y en la Biblia hay una historia que es donde quiero que meditemos esta mañana, que nos demuestra cómo un pueblo engañó a Israel, porque para ellos también el fin justificaba los medios. Y vemos al pueblo de Israel siendo engañado, cometiendo un error. Y esto está en Josué capítulo 9, que fue nuestra lectura bíblica. Acompáñenme, por favor. Josué capítulo 9, a partir del versículo 3 en adelante. El estudio de esta mañana lo vamos a dividir en tres partes para que podamos comprenderlo mejor, y para aquellos que están tomando apuntes, lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, vamos a saber cómo los gabaonitas se presentan ante Israel con una astucia. En segundo lugar, vamos a ver cómo Israel es engañado. Y por último, vamos a ver cómo Israel descubre que ha sido engañado. Así que vamos a la primera parte. Los gabaonitas se presentan ante Israel. Josué capítulo 9, versículos 3 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, versículo 4, usaron de una astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, versículo 5, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, era seco y mojoso. Versículo 6. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Déjenme ponerlos en contexto para que comprendamos lo que está sucediendo aquí. Israel acababa de salir hace un par de años atrás de la esclavitud de Egipto. Dios había levantado un libertador llamado ¿cómo? Moisés, para sacar al pueblo de ahí. Pero Moisés falleció, porque es la vida del ser humano. Los líderes tampoco son eternos. Así que Moisés falleció. Y entonces Dios levantó a un hombre llamado Josué y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo voy a estar, Josué, contigo, así que no temas ni desmayes. Y le dijo: mira, toda esa tierra que tú ves, toda esa tierra de Canaán, es la tierra prometida que yo vengo prometiendo al pueblo de Israel desde hace mucho tiempo atrás, y yo te la voy a entregar a ti. Así que Josué ahora es el nuevo líder de Israel. Pero el Señor le dijo: mira, yo te he entregado toda esta tierra, pero solamente tienes que hacer una cosa. ¿Y qué cosa era esa? Era derrotar a todos los habitantes de la tierra de Canaán. Es decir, no era un pueblo,
No era solamente 2 pueblos, eran muchas ciudades, pueblos, culturas que habían en la tierra de Canaán, que el Señor le dijo a Josué: debes de destruirlas y tomarte esa tierra. Así que Josué, en un principio obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios, vino y derrotó en primer lugar, o fue a la pelea en primer lugar con Jericó. Qué historia más impresionante, cómo el pueblo de Dios derrotó a Jericó. ¿Cómo lo derrotó? Yo sé que todos lo conocen, ¿verdad? Y los niños lo conocen de memoria. Pero nada más recordando. El Señor le dijo: mira, van a dar 6 vueltas sobre la ciudad, 1 cada día. Así que ahí está el pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, dando vuelta, verdad? Dando vuelta. Jericó, no sé si tenía miedo, se burlaban de Israel, pero ahí veían al pueblo dar vuelta. 1 día, 2 días, 3, 4, 5 y 6 días. Pero el 7º día el Señor le dijo que ¿cuántas vueltas debían de dar? 7 vueltas. Así que ahí estaba el pueblo de Dios el 7º día. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando llega la 7ª, hermanos, cuando llega la 7ª, viene Josué y dice: ahora sí, hagan sonar las bocinas, hagan sonar los tambores, griten, porque hoy Jehová nos ha entregado este pueblo en nuestras manos. E increíblemente, hermanos, los muros fueron derribados, el pueblo logró entrar, logró conquistar Jericó, y ese día el Señor le dio una gran victoria a Israel. Primera victoria. ¿Se imaginan cuando escucharon por allá las otras ciudades de la tierra de Canaán lo que Israel había hecho? Es decir, que con unas simples vueltecitas, hermanos, cayeron esos muros. Yo imagino que todas las demás ciudades estaban con miedo. Ese fue el primero. Segunda ciudad que Israel derrotó fueron los de Jai. Ellos fueron emboscados de una forma bien interesante. Israel salió a pelear contra ellos, llegaron los de Jai, y entonces Israel hizo como que estaba perdiendo, se alejaron, dejaron entonces los de Jai libre su ciudad, y ahí llegaron el pueblo de Israel, el resto, y destruyeron la tierra de Jai, y luego siguieron a luchar contra los de Jai, que iban persiguiendo a Josué y a su ejército. Así que a este ejército lo agarraron por el frente y por atrás. Era una emboscada. Y ese día también el Señor le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Y todos los pueblos temían. Era la segunda ciudad derrotada. Y temieron aún más porque el pueblo de Israel se reunió en el monte Ebal. Y ahí en ese monte Josué proclamó que la ley de Jehová iba a ser la ley de toda Canaán. Wow. Es decir, que con esta proclamación del monte Ebal, hermano, Israel estaba diciendo: no vamos a parar hasta conquistar todos los pueblos. Y cuando estos demás empezaron a escuchar, si usted mira en su Biblia, en Josué capítulo 9, versículo 1, dice la palabra de Dios. Miren en sus Biblias, por favor. Josué 9, versículo 1. Cuando oyeron que Josué había proclamado esto, dice la palabra de Dios que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, versículo 2, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Cuando escucharon lo que había pasado, dice la palabra de Dios que todos los pueblos hicieron una confederación para pelear contra Israel. Ellos dijeron: miren, ya vimos cómo derrotaron a Jericó, ya vieron cómo derrotaron a Jai. Solos no podemos contra Israel, hay que unirnos. E hicieron una confederación. Pero hubo un pueblo que, aunque en primer lugar era parte de la confederación, dijeron: miren, definitivamente con lo que pasó no hay forma de ganarle a Israel. Hay que hacer una astucia, hay que inventarnos algo. ¿Y qué es lo que se inventaron?
se inventaron que ellos eran embajadores, mandaron a unas personas diciendo que eran embajadores y que ellos vivían en tierras lejanas, es decir, fuera de Canaán, para que así Israel pudiera hacer una alianza con ellos y entonces evitaran la muerte. Miren, hermanos, en primer lugar, algo bien interesante, que este gobierno gabaonita pareciera ser que era un gobierno democrático. ¿En qué sentido? Pareciera ser, miren el versículo 11, si se van al versículo 11, capítulo 9, versículo 11, dice la palabra de Dios, que los embajadores dijeron: por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos la provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Es decir, que los embajadores dicen que ¿quiénes lo enviaron a ellos? ¿Quiénes? Los ancianos, correcto. Los ancianos y los habitantes del pueblo. Entonces pareciera ser que esta ciudad era una de las pocas ciudades que era gobernada de forma democrática. Si hubiese habido un rey en esa ciudad, lo más probable es de que el rey no hubiese querido hacer una alianza, porque al hacer una alianza es estarse humillando ante un pueblo. Y si ustedes ven la historia, los reyes tienen demasiado ego como para poder decir: no podemos contra ese pueblo. Así que pareciera ser que este gobierno era democrático. Miren lo que dice Elena White en el libro Patriarcas y Profetas, página 540. Escuchen lo que dice. La decisión de los gabaonitas de no resistir, es decir, de no ir a la batalla, por lo menos mostraba cierto grado de fe en el poder del Dios de Israel. Ellos estaban dispuestos a hacer una alianza y dejar la idolatría. Es decir, hermanos, que los gabaonitas tenían cierto grado de fe, confiaban, temían al Dios de Israel. Sin embargo, se equivocaron. Ellos dijeron: el fin justifica los medios. Vamos a engañar a Israel, vamos a fingir que vivimos en tierras lejanas y vamos a decirles: queremos una alianza. Ahora, apliquémoslo para nosotros hoy en día. Satanás se presentó disfrazado ante el pueblo de Israel. Y Satanás se sigue presentando disfrazado a nuestras vidas para engañarnos. Desde el mismo principio, si ustedes recuerdan, cuando se presentó en el Génesis, en el jardín del Edén, Adán y Eva, ¿de qué forma se presentó? Disfrazado de una serpiente. Pero al final seguía siendo Satanás el engañador. Y hoy en día, queridos hermanos, se sigue presentando ante nosotros con las mismas artimañas, disfrazado, de muchas formas, de muchas maneras. Y los seres humanos aún que hemos vivido más de 6,000 años, seguimos cayendo en las mismas trampas de Satanás. Se sigue presentando disfrazado de muchas formas y nosotros seguimos cayendo. Y Satanás se presenta disfrazado diciéndonos que el fin justifica los medios. Pero eso, querida iglesia, no es cierto. Los principios de Dios no se venden. Amén. Los principios de Dios no se venden. Llámese el día sábado, que es de 24 horas, no se vende. Llámese la salud, llámese la música, llámese lo que nosotros vemos todos los días. Los principios de Dios no se venden. Segunda parte de nuestro estudio. Josué capítulo 9, versículos 7 al 11. Vamos a ver ahora cómo los gabaonitas finalmente engañan a Israel. Versículo 7. Dice la palabra de Dios: los de Israel respondieron a los heveos: si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?, les dijo Josué. Ellos respondieron en el versículo 9: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios.
Pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto, versículo 10, y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, versículo 11. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos la provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Versículo 12. Este, que es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vuestro encuentro. Y ahora ya está seco y mojoso. Versículo 13. Estos odres de vino también los llenamos nuevos y ya están rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar. Versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Versículo 15. Josué hizo la paz con ellos y también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida. Y los príncipes de la congregación de Israel hicieron un juramento. Palabra de Dios. Noten qué interesante esto, hermanos. Los de Gabaón querían hacer una alianza con Israel, pero Israel no tenía permitido hacer alianza con las personas o con los pueblos que vivían cerca o que vivían en la tierra de Canaán. La pregunta es: ¿por qué razón Israel no podía hacer alianza con los pueblos que estaban cerca, pero sí con los que estaban lejos? Y Gabaón sabía, porque recuerde que ellos llegan con vestidos viejos, con pan seco, mojoso, vestidos rotos, zapatos rotos. Y ellos dicen: vivimos de lejos, vivimos lejos, venimos de lejos. Hagan alianza con nosotros. Así que los de Gabaón sabían que Israel no podía hacer alianza con los pueblos que estaban cerca, pero sí con los que estaban lejos. La pregunta es: ¿por qué razón Dios no le permite a Israel hacer alianza con los pueblos cercanos, pero sí con los lejanos? Por una simple razón, hermanos. Dios no quería que su pueblo se contaminara con las costumbres y con las culturas de los pueblos. Es más, en toda la palabra de Dios encontramos un principio bíblico que se le da a toda persona soltera y dice: no os unáis en yugo desigual. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es un principio que desde siempre ha estado en la palabra de Dios. Y ese fue el caso del pueblo de Israel. Dios le dijo: no hagan alianza con las personas o con los pueblos que están cerca, solamente con los que están lejos. Pero encontramos algo bien interesante en esta historia. Dios le dijo, Josué no le consultó a Dios, dice la palabra de Dios. A pesar que Josué no estaba seguro que ellos vinieran de lejos, la palabra de Dios resalta que Josué y el pueblo de Israel no le consultó a Jehová. ¿Por qué razón Josué no le consultó a Jehová, hermanos? Tal vez pensó, como muchos pensamos hoy en día, que ese asunto lo podemos arreglar solo, sin molestar a Dios. A veces, en muchas ocasiones, no le consultamos a Dios o no le pedimos a Dios su ayuda porque pensamos, al igual que Israel, que el problema es tan pequeño que no deberíamos de molestar a Dios. Sin embargo, Dios nos ha dicho que llevemos a Él todos nuestros problemas. Amén. Dios nos ha dicho que llevemos a Él todos nuestros problemas. No hay preocupación tan pequeña ni preocupación tan grande. No hay problema tan pequeño ni problema tan grande que Dios no pueda resolver. Él está dispuesto siempre a escucharnos. Amén. Y miren, hermanos, Josué no le consultó a Jehová y por eso Israel falló. Y hoy en día nosotros podríamos evitar muchas caídas espirituales. Podríamos evitar muchos resbalones espirituales si le consultáramos primero a Jehová. Si lleváramos a Él nuestros problemas. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6.
Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 14. Solamente ahí. 3, 5 y 6. Miren lo que decía el Proverbios. No te fíes en tu propia prudencia. Porque miren, hermanos, nuestra razón a veces nos falla. Y nuestros sentimientos y nuestro corazón también a veces nos falla. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo corazón. Por eso es que no importa si la decisión es importante o no es importante, hay que consultar primero a Jehová. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Acepto, me conviene o no me conviene ese trabajo? ¿Me conviene o no me conviene esa decisión? ¿Me aleja o no me aleja de la presencia de Dios? Cada una de esas decisiones que nosotros tomemos debemos de consultárselas a Jehová. Y alguno podría preguntar hoy en día: nosotros hoy para consultarle a Jehová tenemos la palabra de Dios, tenemos un escrito está. Pero ¿cómo Josué podía consultar a Jehová? Pues bueno, en Números capítulo 27, versículos 18 al 23, encontramos el principio del Urim y el Tumim. Eran dos especies de rocas que se la ponían en el pectoral, y dependiendo cuál encendía o cuál brillaba, era la respuesta de Jehová. Eso fue para aquella época, no es para ahora, fue para aquella época. Así que Dios se había dispuesto a Israel el hecho de que le consultara y él dar respuesta. Sin embargo, Josué no le quiso consultar al Señor. No sabemos cuál hubiera sido la respuesta de Dios. Lo que sí sabemos es que encontramos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jonás capítulo 3, versículo 10, tenemos el ejemplo de Nínive, que dice la palabra de Dios que fue perdonada. Porque si los seres humanos nos arrepentimos, Dios es fiel y justo en perdonarnos. Amén. Aunque no sabemos cuál hubiera sido la decisión de Jehová, si hubiese permitido que Israel hiciera alianza o no con este pueblo, lo que sí tenemos son principios que nos dicen que si un pueblo se arrepiente, que si una persona se arrepiente, Dios los puede perdonar. Sin embargo, en cada caso, hermanos, la decisión final debe de quedar en Dios, porque Él conoce los corazones de las personas. ¿Se imaginan si la decisión la hubiese podido tomar el pueblo de Israel? Hubiese sido un caos, porque todos los pueblos se hubiesen presentado a Israel y hubiesen dicho: mira, nos arrepentimos, pero era mentira, era solamente para evitar ser asesinados. Así que la decisión final siempre tiene que quedar en Dios. El tiempo se nos acaba, vamos a la última parte de nuestro estudio. Los israelitas finalmente descubren la mentira. Versículo 16 del capítulo 9 de Josué. Josué capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios: 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Al parecer Josué tenía dudas si ellos eran vecinos o eran personas de lejos, como le habían dicho. Porque en la conversación, en el diálogo que leímos, vemos que Josué una y otra vez le preguntó si ellos eran vecinos o eran personas lejanas. Pero aún así decidió hacer alianza con ellos. Y dice la palabra de Dios que 3 días después escucharon y se dieron cuenta que los gabaonitas eran vecinos y que los habían engañado. Ahora, hermanos, no podían matar al pueblo de Gabaón, porque habían hecho una promesa. Y la palabra, cuando damos una palabra, debemos de cumplirla, ¿verdad que sí? Cada promesa que hacemos, los hijos de Dios, debemos de cumplirla. Porque si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no cumplimos a nuestra palabra, entonces, ¿qué podemos esperar de las demás personas? Se espera que los hijos de Dios sean personas rectas y que cumplan su palabra. Y este fue el caso de Israel.
No podía matar a los gabaonitas. Y miren, hermanos, lo peor de todo fue que cuando el pueblo se enteró de que habían engañado a Josué, habían engañado a los ancianos, dice la palabra de Dios que el pueblo empezó a murmurar contra sus dirigentes. Se equivocaron y empezaron a hablar. Fue un momento difícil para Israel. Pero miren el versículo 21. Capítulo 9, versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes de Israel: dejadlos vivir. Y fueron entonces, dice, constituidos, dejadlos vivir para que se constituyan en leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles así la vida según lo había prometido los príncipes. Josué le preguntó: ¿por qué nos engañaron? Y ellos le dijeron: es que teníamos miedo, que si decíamos que eras vecino nos ibas a matar. Así que dice la palabra de Dios que aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiera. El trabajo de leñadores y aguadores era en el pueblo de Israel considerado los trabajos más bajos. Así que ese fue el castigo por haberlos engañado. Si hubieran sido sinceros desde un principio, yo creo que hubieran quedado exentos de ese castigo, porque confiamos en que nuestro Dios es un Dios justo y perdonador. Amén. Eso creemos. Pero como se equivocaron y decidieron mentir, tuvieron consecuencias. Porque cada decisión mala que tomamos en nuestra vida trae consecuencias, queridos hermanos. Podemos estar en estos momentos en un mal camino o tomando una mala decisión y todo está bien. A veces las consecuencias tardan en llegar. Por eso es que cada una de las decisiones que tomemos tenemos que consultarle a Jehová. Pero miren, hermanos, una maldición puede convertirse en una bendición. ¿Cuántos lo creen? Es verdad que este pueblo de Gabaón fueron hechos siervos, pero siervos en la casa de Jehová. Y estando ahí como siervos en la casa de Jehová, ellos iban a poder aprender acerca de Dios, acerca de la ley de Jehová, acerca de la historia de Israel, acerca de cómo Dios los había cuidado. Se iban a acercar cada día más a Dios. Y aunque ellos fueron esclavos de Israel, fueron libres en el Señor. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que la verdad os hará libres, hermanos. ¿De qué me sirve ganarme el mundo? ¿De qué me sirve tener todo lo que quiero si mi alma se pierde? Los 90, 100 años, no sé cuánto que vamos a pasar en esta tierra, no se comparan con la eternidad que un día iremos a vivir con nuestro Señor Jesús. Amén. No se compara definitivamente. En conclusión, hermanos, hoy hemos visto que es mejor hacer las cosas correctamente. Dios puede bendecir y perdonar a aquellas personas que, aunque se equivoquen, son sinceras. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y no importa cuál error hayamos cometido, que tan grande o tan pequeño sea, si venimos delante de Dios, le confesamos nuestros pecados, Dios nos dirá: vete y no peques más. Quiero terminar contándoles una historia de una mujer que de una u otra forma marcó la vida de los que la conocimos. Era en Costa Rica. Cuando estaba estudiando en la universidad, íbamos a ser obra misionera a una comunidad con muchos problemas. En esa comunidad se vendían drogas y muchas cosas más. Íbamos ahí todos los jóvenes y conocimos a una dama. Hicimos una campaña evangelística y ella fue a esa campaña. El día miércoles, el pastor hizo un llamado para el bautismo y ella se levantó, pero fue donde su servidor y me dijo lo siguiente:
Yo quisiera entregar mi vida al Señor, pero no lo puedo hacer. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no puedes entregarte al Señor? Y ella me dijo, es que ustedes no me aceptarían y creo que Dios tampoco me aceptaría. Y fue cuando me contó y me dijo, es que creo que ustedes no me van a aceptar porque mi trabajo actual es la prostitución. Yo le dije que si ella ese día tomaba la decisión de darle un giro de 360 grados a su vida, si venía delante de Dios arrepentida, ella podía entregar su vida al Señor y el Señor la iba a perdonar. Y ella me dijo, ¿de verdad puedo hacer eso? Sí, sí lo puedes hacer. El siguiente día, ella entregó su vida al Señor en la iglesia de la universidad. Un día después, su hija de 10, 12 años también estaba entregando su vida al Señor. Su vida cambió. Desapareció de ese lugar. No la volví a ver hasta unos cuantos meses después. Preguntábamos por ella y decían se fue. Un día mientras hacía obra misionera en ese mismo lugar, de una moto tocaron la bocina. Y eran 2 personas en la moto. Ella se quitó su casco y me dice, pastor, soy yo. Yo vuelvo a ver y la miro a ella y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te habías hecho? Y me dice, es que me fui de la comunidad, me casé con este hombre y ahora asisto a la iglesia. Su vida fue cambiada, hermanos, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No importa cuál haya sido el error, si venimos delante de Dios sinceramente, con la verdad, diciéndole, Señor, me equivoqué. Si hay consecuencias, hermanos, van a haber consecuencias, no les voy a mentir. Pero lo más importante es recibir el perdón de Dios e ir muy pronto con Cristo Jesús al reino de los cielos. Ese es el objetivo de los cristianos. Es el objetivo de cada uno de nosotros. Podernos encontrar con Cristo Jesús. No importa cuál haya sido tu error. No importa lo que hayas cometido. Si vienes delante de la presencia de Dios a entregarle todo a Él, Él nos perdonará. Puestos de pie, entonamos el himno final 236, si no me equivoco. A Jesús entrega todo.